Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, tú que salvaste nuestra alma y nos diste la eterna y bendita esperanza, todo ese gran amor y toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante reunidos de ti para aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa multitud. En esta hora sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y mira a cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos y con tu santa mano nos renuevas y nos formas cada vez más. Con tu gracia, con tu amor y con el poder del Espíritu Santo, Señor, que nos santifiques más, nos renueves más y nosotros para que podamos vivir sin avergonzarte, Señor, en el resto de nuestras vidas, el resto de nuestras vidas que nos queda aquí en este poco tiempo que queda, Señor, te pedimos de que nosotros de como miembros de la iglesia, Señor, te pedimos de que nos utilices. Todas las iglesias que están reunidas aquí en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, Señor, te pedimos de que cada una de las iglesias confíen más en ti y que en medio de la palabra y que vivan por tu gloria. Y también, Señor, a aquellas almas que están perdidas, que el Evangelio vaya sobre ellos y que surjan cada vez más almas nuevas, Señor. Tú que nos das la palabra que necesitamos en el día a día y que nos enseñas el camino de la verdad. Señor, te pedimos de que en esta hora aparezca entre nosotros y que nos reveles tu plan y tu misterio y nosotros cómo tenemos que vivir como cristianos. Señor, te pedimos de que nos ayudes. También los hermanos y hermanas que no hayan podido participar en la reunión de hoy, los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes antes posible. Y los hermanos y hermanas que están siendo probados o están débiles de fe, Señor, te pedimos de que los renueves y que no lo hagas caer, Señor. Y en cada familia que hay, Señor, y todos los lugares del mundo, todos los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra sobre la plataforma online, te pedimos de que los bendizcas también, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Coro de la iglesia. Vamos a buscar en la Biblia Salmos. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Del versículo 1 hasta el 9. Voy a leer yo. Salmos capítulo 2. Del versículo 1 al 9. Vamos a leer juntos. Bien, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hasta aquí.
debido a los desastres causados por el coronavirus, se ha esparcido por todo el mundo y muchas personas a través de esta enfermedad están recibiendo mucho sufrimiento y mucho dolor, incluso están perdiendo sus vidas. Están sufriendo dificultades inesperadas, ¿no? Pero afortunadamente en Corea muchas personas que han sido víctimas y aún sufren, pero se ha establecido una gran estabilidad aquí y toda la población están trabajando juntos para salir de este peligro del coronavirus. Hay cosas que se está poniendo más estable, ¿no? Y también, pero hay otras personas, ¿no? Que inesperadamente se reúnen por las noches y hacen cosas inútiles y al fin y al cabo se acaban contagiando entre ellos, ¿no? Y aún así, aún en esta parte también no se ha terminado, no se ha acabado. Nosotros nos estamos enfrentando frente a sufrimientos, frente a dificultades, pero nosotros a través de la Biblia, ¿por qué estas cosas surgen? Y los cristianos, ¿qué tienen que hacer cuando surgen estas cosas? Tienen que pensar en estas cosas, ¿no? Nosotros sabemos que esto no es una mera coincidencia, sino que como el Señor ya predijo de que estas cosas surgirán antes del fin, entonces nosotros sabemos que son cosas que están surgiendo antes del fin. Y en este poco periodo de tiempo se ha esparcido por todo el mundo esta enfermedad y muchas personas sufren. Son cosas que no se pensaban que iba a ocurrir. El Evangelio también se ha predicado por todo el mundo, pero los desastres también se irán extendiendo rápidamente por todo el mundo. Desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra, el Evangelio se ha ido extendiendo y Dios ha dado la oportunidad para las personas. Pero Dios no ha dado la oportunidad a las personas para que puedan vivir bien aquí en este mundo y ya está, sino para dar la oportunidad para recibir la salvación y para participar en ese camino de Dios y que se arrepientan como pecadores y que reciban la salvación, pero esas cosas no lo saben las personas de hoy en día. Y ahora la época de gracia está ya a punto de terminar y el juicio de Dios cada vez está más cerca. Entonces piensan, ¿cómo puedo hacer yo aquí en este mundo para vivir bien, vivir mejor? Esas personas que están sujetas a ello, sujetas a la esperanza que no hay nada, no hay verdadera felicidad aquí en este mundo. La planificación humana no sirve de nada porque al fin y al cabo Dios muestra a las personas que las personas solas por sí solo, el conocimiento humano no puede resolver nada, al fin y al cabo. Cuando las personas antiguamente intentaron hacer sus cosas por sus propios métodos, Dios mostró su ira, ¿no? Enseñándoles de que ellos sin Dios no pueden hacer nada. Entonces, y Dios también ha ido mostrando, ha ido castigando también el Señor a lo largo de la historia para enseñar a las personas, pero las personas no se dan cuenta de estas cosas y viven por sus propios planes, por sus propios métodos. Pero nosotros, los cristianos, en estos momentos, nosotros tenemos que estar más despiertos. ¿Por qué suceden estas cosas? Cuanto más suceden estas cosas, nosotros tenemos que tomarlo más en serio, el plan de Dios dentro de nuestros corazones. Y tenemos que estar despiertos y no tenemos que distraernos con el mundo como las personas del mundo y que nuestro corazón no sea robado por las cosas vanas y que caigamos en el pecado, sino que anhelando al Señor que va a volver dentro de poco, nosotros tenemos que vivir tenemos que vivir con ese sentimiento y tenemos que pedir eso fervientemente también. La semana pasada estuvimos hablando sobre el mismo título y vamos a seguir hablando, preparados para la segunda venida de Cristo. Y nosotros
dentro de esa historia hemos sido salvos con la gran gracia de Dios y estamos viviendo dentro de la gracia y de la verdad de Dios, y nosotros estamos viviendo dentro de la esperanza eterna. Pero, sin embargo, como Dios habló en los últimos días, como el Señor dijo que cuando sucedan estas cosas, mirad que el Hijo del Hombre está a las puertas, ¿no? Como dijo el Señor. Y nosotros estamos viviendo en estos momentos, y aunque tú investigues muy a fondo en la Biblia, al fin y al cabo te das cuenta de que todas las señales antes del fin que ocurren en la Biblia están sucediendo ahora, por lo que somos personas, estamos viviendo también en una época especial en la que vamos a encontrarnos con el Señor directamente. Y tenemos que vivir como personas anhelando al Señor. Tenemos que preparar la venida del Señor, ¿no? No sabemos cuándo vendrá exactamente, pero tenemos que estar preparados para vernos con ellos, ¿no? Como dijo Jesús, velad, estad despiertos porque no sabes el día que vendrá tu Señor, ¿no? Nadie sabe el día y el momento en el que el Señor va a venir aquí a este mundo, ¿no? A la segunda venida. Una mujer que está embarazada no sabe a qué hora, qué día va a salir y va a nacer su hijo, pero sabe más o menos calcular cuándo va a salir, cuándo va a llegar. Nosotros no sabemos exactamente el día en el que el Señor va a venir. Muchas personas han predecido, ¿no?, el fin del mundo, han predecido también la llegada del Señor, pero no ha ocurrido hasta ahora. Pero nosotros podemos saber de que la venida del Señor está cada vez más cerca, por lo que nosotros, como cristianos, es nuestra última esperanza. Por lo que el momento en el que el Señor ha venido, la hora del Evangelio ha terminado, y el periodo de paciencia y espera de Dios también habrá terminado. Y entonces, después de eso, el Señor dará esa oportunidad a los judíos para recibir la salvación, y vendrá el juicio final. Entonces, estamos cada vez más cerca, ¿no? Por lo que las cosas que van a ocurrir en estos últimos tiempos, estoy un poco preocupado también de cómo puedo yo explicar esto correctamente y fácilmente para que puedan entenderlo. Si vemos en San Lucas 12, 54, 56, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede, ¿no? Y cuando sopla el viento del sur, hará calor, y lo hace. Entonces, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguéis este tiempo. El Señor reprendió a estos judíos, ¿no? En el Antiguo Testamento, la época de Abraham, y después de pasar la era de los patriarcas de Israel, y luego ya cuando Jesús vino a Israel, las personas no sabían nada de él, y esta es una de las razones por la que rechazaron a Cristo. Ahora el Evangelio se ha predicado por todos los lugares del mundo y cada vez el regreso del Señor está más cerca, pero las personas del mundo están locas. Incluso hay cristianos que viven como las personas del mundo, ¿no? Por eso el Señor dijo que mas el fin de todas las cosas está cerca, y velad en oración. Entonces, nosotros, velad, estad despiertos, que es saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Como cristianos. Entonces los cristianos necesitan discernir en la época que estamos viviendo, en la época correspondiente, ¿no? Entonces, nosotros, para encontrarnos con el Señor, nosotros tenemos que preparar ese momento, y en la Biblia están escritas muchas palabras así, ¿no? Aunque aprendan la palabra y digan las personas, seguro que vendrá en nuestra época, me da igual si viene o no. Y eso no es fe, al fin y al cabo, ¿no?
También, si vemos en Lucas 21:11, Jesús dijo que habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambres y pestilencias, ¿no? Y habrá terror. Entonces, esto está hablando de las señales antes del fin. La semana pasada hablamos un poco sobre estas cosas. Hambre y terremotos. El hambre es que se muere de hambre, ¿no? Porque no hay nada para comer. Las personas mientras viven, si no tienen comida, no pueden vivir. Y los terremotos hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra, como dice la palabra? Y si vemos en Isaías 24, 19-20, será quebrantado toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, temblará la tierra como un ebrio, ¿no? Está ya prediciendo de cómo va a acabar este mundo, ¿no? Y también en San Mateo 27 que va a ocurrir, cuando murió Jesús en la cruz, que surgió un terremoto también. ¿Por qué ocurrió esto? Porque es en ese momento que el Señor murió en la cruz, también dio la salvación y al mismo también se decidió el juicio, ¿no? Incluso los pecadores, si se le da la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Y no se arrepienten durante ese periodo, entonces se enfrentará a un juicio muy terrible, ¿no? Aquellos que el Señor ha dado la oportunidad para recibir la salvación, pero no se arrepientan hasta el final, ¿cómo van a vivir aquí en esta tierra correctamente si el Señor va a sacudir esta tierra, ¿no? La gente de este mundo piensa de, hoy, ¿cómo voy a vivir bien aquí en este mundo? ¿Cómo quiero que la gente me reconozca? Hace sus propios planes, al igual que la gente construyó la Torre de Babel, las personas crean sus edificios grandes para mostrar su honra, su honor a todo el mundo, pero si el Señor coge y lo derrumba todo, ¿no? Entonces no sirve de nada, porque en Apocalipsis está escrito, en Apocalipsis 11, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Si aquí está escrito de que la tierra va a romperse, ¿dónde va a haber lugar para esconderse? Es decir, el castigo, juicio final de Dios, nadie va a poder escapar de él. Y estos terremotos, al fin y al cabo, le quita a todas las personas, ¿no? Hay personas que también se preocupan más en vivir de manera saludable, se centran más en desarrollar la medicina, la salud, la nutrición para poder vivir aunque sea un poco más, pero si Dios baja una enfermedad, al igual que cuando tú aplicas spray y se expande, ¿no? Igual, es decir, al fin y al cabo, no se puede hacer nada, ¿no? En este mundo, a través de cosas reales, el Señor nos enseña y nos muestra de que no existe la verdadera felicidad aquí en este mundo, por lo que los cristianos nosotros tenemos que saber discernir bien este siglo, esta época. En todo el mundo, en cientos de miles de personas han muerto, y miles y millones de personas ya han padecido esta enfermedad, y todavía hay más de 120 países en el mundo que están infectados, ¿no? Y se está propagando cada vez más. Estas cosas, estas tribulaciones, son cosas que antes no estuvo en la historia del mundo, sobre lo que es las pestilencias, la peste, ¿no? Está escrito en la Biblia. Es decir, son enfermedades que con la ciencia de hoy en día es casi imposible curar. Yo pienso yo creo que luego va a pasar por un tiempo, y por ello y luego ya el post
corona, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá después de que pase el corona? Muchas personas están ansiosas, también están temerosas, con las expectativas, ¿no? Seguramente no será ya como el pasado. Es muy probable que surja una crisis económica mundial, una agitación política, y de repente puede venir un siglo lleno de agitación, tal como nosotros nunca habíamos imaginado en el pasado, ¿no? Y en la Biblia hay muchos detalles y señales sobre lo que Dios hará en los últimos días. Ahora nosotros, como lo sabemos, hay cosas que Dios dice que en esta Biblia, desde el momento, las obras que hace Dios para llevar a cabo su historia, también la historia de Satanás va simultáneamente, ¿no? Para la historia del diablo, para estar en contra de la palabra de Dios. Y eso está escrito en la Biblia, y nosotros esas dos cosas tenemos que saberlo todo, ¿no? Para que Satanás, es decir, para nosotros no seamos engañados, tienes que saber correctamente los secretos de los estafadores. Si no sabes esto, finalmente vas a ser engañado. Para no ser engañado por Satanás, necesitamos saber y conocer los secretos de Satanás. Por eso seguimos en 2 Corintios 11, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para no ser engañado por el diablo, nosotros tenemos que ganar los métodos que utiliza Satanás, ¿no? Así que muchas personas creen, pero creen en lo falso. ¿Por qué? Porque han sido engañados por Satanás. En el jardín de Edén, Adán y Eva también fueron engañados por las mentiras del diablo. Allí la ira y el juicio de Dios bajó inmediatamente, ¿no? Las personas que fueron expulsadas de este huerto del Edén y siguieron pecando y pecando, finalmente Dios juzgó el mundo con agua, con diluvio. Pero sin embargo, y después de este juicio con agua, los descendientes de Noé descendieron del monte de Ararat más de 500 años después del diluvio, y se reunieron en un lugar llamado Sinalflat, ¿no? Que está cerca del río de Éufrates y Tigris, ¿no? Entonces ellos dijeron, en vez de esparcirnos, vamos a construir aquí una ciudad grande y una torre alta. Vamos a hacerlo con ladrillos, y para que lleguemos hasta el cielo y que conozcan nuestro nombre, ¿no? Esa es la Torre de Babel. Y aquí, después del juicio de Dios a través del diluvio, los humanos nuevamente se ponen en contra a Dios con esta Torre de Babel, ¿no? Las personas se convirtieron en uno en ese momento. Vamos a construir una torre con ladrillos, con piedras, para llegar hasta el fin del cielo. Aunque los humanos acumulen ladrillos, no van a llegar hasta el cielo, ni siquiera llegar hasta Dios. Y vamos a mostrar nuestro nombre, es decir, en vez de enaltecer el nombre de Dios, quisieron enaltecer su nombre, el nombre de las personas, ¿no? Para mostrar de que se puede vivir bien aquí en este mundo sin Dios. Al fin y al cabo, esto es el humanismo, ¿no? Más centrarse en el humanismo, en los humanos, en vez de centrarse en Dios. Entonces Dios, al fin y al cabo, hizo lo que hizo, ¿no? Yo una vez a mí me gusta cuidar las flores. ¿A quién no le gusta cuidar una flor y plantarla? Y yo lo cuidé muy bien. Entonces vi que había una hormiga allí. Hay muchas hormigas.
Entonces, estas hormigas pensando, ¿no? Este es mi edificio, ¿no? Y así. Y entonces yo... en- en- entonces, los dejé un momento, pero vi que estas hormigas, ¿no? Se iban a comer la planta entera. Entonces cogí spray y los eché a todas, ¿no? Entonces me recordó a la Torre de Babel. En un momento las hormigas se esparcieron, ¿no? En ese momento Dios fue algo realmente, en vez de juzgar, ¿no? Lo juzgó, reprendió de otra forma, ¿no? Proseguimos en Génesis 8:22. Después del diluvio, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Son cosas que nosotros sabemos, pero mientras la tierra permanezca, ¿esto qué significa? Esto ya nos dice de que la tierra no es eterna, es decir, cuando llegue el momento, esto va a desaparecer, ¿no? Como el primer cielo y la primera tierra desaparecerán, aquí vendrá un gran juicio de Dios que terminará, ¿no? Entonces, por eso, si vemos en 2 Pedro 3, de 6 y 7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Dios juzgó a la ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. ¿Por qué? Para mostrarnos de cómo va a juzgar este mundo. Al fin y al cabo, ¿no? En los últimos tiempos Dios va a juzgar este mundo con fuego. Y las personas que aún así, las personas que rechazan ese amor de Dios, esa oportunidad de salvación, Dios al fin y al cabo los juzgará al fin y al cabo con fuego, ¿no? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta palabra ya se refiere, es decir, fin, ¿no? Cuando venga, está cada vez más cerca el juicio de Dios. Si vemos en Sofonías 1, 2 y 3, Dios cuando juzga este mundo en lo último, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Las personas, aunque reúnan mucho dinero y mucho oro, eso no va a hacer recibir la salvación. Ha acumulado una gran cantidad de dinero a través del poder de la ciencia, pero si Dios juzga este mundo, no sirve de nada eso. En el momento del diluvio, los peces del mar no murieron, pero aquí, en Sofonías, como acabamos de escuchar, es que Dios va a destruir todo, hasta los peces del mar, todo. Aquí, el Señor nos muestra otra vez de que vendrá un gran juicio de Dios, muy temeroso también. La época en la que están en contra de Dios. El que intentó construir la Torre de Babel para llegar hasta el cielo, obró realmente Satanás a través de él. Es decir, este Satanás que fue echado por Dios porque quiso
quiso enorgullecerse, ¿no? Entonces eso es lo que ha metido Satanás a las personas y engaña continuamente. A lo largo de la historia ha ido engañando a todas las personas hasta ahora. Y el lugar en el que se construyó la Torre de Babel fue fundado por el Imperio de Babilonia. Y el Imperio de Babilonia es una de las naciones representativas que son las que más desafían al Evangelio de Dios, a la obra de Dios. Y este poder, ¿no? Es decir, esta Torre de Babel continúa siendo este último poder babilónico. Es decir, personas, es decir, que los humanos desafían a Dios. Y eso aún hoy en día está ocurriendo, y eso vamos a hablar de hoy. Y si vemos en Salmos capítulo 2, desde ahora hasta hace unos 3000 años, es una palabra profética que David escribió, pero esto es una profecía de lo que ocurrirá, especialmente, ¿no?, que ocurrirá en el fin del mundo. Por eso, las cosas que van a suceder en estos últimos tiempos, yo cuando leí esto en el Salmos 2, yo me asombré mucho. Y entonces yo me preocupé mucho en cómo puedo explicar esto correctamente para que puedan entenderlo bien y correctamente, hermanos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes? Esto de desafiar a Dios es algo que no entiendo realmente. Y se amotinan a las gentes, ¿no? Se amotinan. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿A quién se amotinan, no? Es decir, al diablo, ¿no? Todo esto es obra del diablo, ¿no? Las personas se matan entre ellas, llevan a cabo guerras, desafían a Dios y surgen grandes problemas, ¿no? Y los pueblos piensan cosas vanas. Aunque las personas, aunque hay un dicho que no importa cómo los humanos intenten o se esfuercen, al fin y al cabo, ante Dios, son pulgas, ¿no? Son pulgas, son simplemente pulgas. Si intentas desafiar a Dios, vas a ser aplastado al fin y al cabo. Y se levantarán los reyes de la tierra. ¿Quién se refiere a los reyes de la tierra? Se refiere a los reyes que hay hoy en día, ¿no? Es decir, los políticos de hoy en día también. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, es decir, en vez de recibir la gracia de Dios, consultarán unidos contra Jehová. Y solo piensan en cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿esto qué significa? Es decir, que las personas del mundo se van a convertir en uno. Y se convierten en uno y comienzan a fabricar sus propios planes. Unidos contra Jehová y contra su ungido. Estas pequeñas criaturas que han sido creadas por Dios se están oponiendo a Dios, que es el creador. ¿No es algo realmente que da pena? Ellos se están atrayendo mutuamente se unen contra Jehová y contra su ungido. Ungido es Cristo. Esta palabra fue predecida 3000 años. 1000 años antes de que Jesús viniera, ¿no?
Aquí, a su ungido, Jesús, que murió aquí en este mundo en la cruz y con su sangre limpió nuestros pecados eternamente y con su resurrección nos ha confirmado nuestra salvación. Y las personas que creen en esa gracia van a recibir la salvación, pero hay personas que van a estar en contra a eso hasta el final, ¿no? Unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras. Es que la obra de Dios, están diciendo, ¿dónde está la obra de Dios? Vamos a romper esas ligaduras. Dios, que no tolera los pecados de las personas que viven según los deseos de sus cuerpos. Dios controla la libertad humana. Si dejas que los humanos culpables vivan a su manera, pecadores, ¿no? Y van a cometer todo tipo de pecados y este mundo en sí se convierte en un infierno. Por eso, recibe la salvación, no peques. Vive así, sirve a Dios. Es decir, esas personas que no quieren escuchar esto, lo odian. Entonces ellos dicen, no necesitamos esto, ¿para qué? Vamos a cortar, vamos a romper esas ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, ellos piensan que es su propia libertad, ¿no? Yo no necesito a Dios. Vamos a vivir como nosotros queremos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, nosotros vamos a vivir como nosotros queramos. Vamos a olvidarnos de Dios. Quiere decir esto. Estas cosas están ocurriendo a lo largo de la historia continuamente. Pero en este fin del mundo, este mundo se convertirá en uno. ¿No? Y se pondrán en contra de Dios. Vamos a sujetar este capítulo de Salmos y vamos a buscar un momento Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, desde el versículo 25 hasta el 26, hasta el 27, desde 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí está corroborado, ¿no? Esta palabra junto con Salmos capítulo 2. Es decir, que se cita, ¿no? Salmos 2. Entonces aquí, y ellos hablando oído, ¿no? Y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y que se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los judíos, después, les dice, ¿no? Que Jesús, que vosotros que asesinasteis a Jesús, ¿no? Esos judíos mismos, aún así, fueron en contra de los apóstoles, diciendo de que si decías algo de Jesús o algo, iban a matarlo o iban a golpearlo. Esto es una de las oraciones que hicieron en ese momento los cristianos, ¿no? Y aquí Herodes y
Poncio Pilato. Pilato porque escuchó la palabra de los judíos, sabiendo Pilato que estaba mal, que era incorrecto. Este Pilato que dijo 3 veces que Jesús no tenía pecado, que no era merecedero de morir en la cruz, ¿no? Lo inocentó 3 veces, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ¿las personas pueden escapar del juicio de Dios? No. Aquí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, aquí en este momento los gentiles y los judíos se unieron para estar en contra de Cristo. Y aquí en estos últimos tiempos, todas las políticas mundiales, las fuerzas políticas de los gentiles, los poderes religiosos de todo el mundo se unen, van a unir fuerzas para, al fin y al cabo, oponerse a Cristo y para romper ese plan de Dios, estableciendo ese imperio babilónico. Incluso en los últimos días están surgiendo cosas que ni siquiera nosotros pensábamos que iban a ocurrir. El unigénito Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó, que cualquier persona puede recibir la salvación, y ese evangelio se ha propagado por todo el mundo, pero las personas rechazan eso, las personas persiguen a los que creen en Dios. Esto es obra del diablo, obra de Satanás. En los últimos tiempos, todas estas fuerzas, las personas que no se van a arrepentir hasta el final, estos políticos, cristianos impenitentes, cristianos falsos y todas las demás fuerzas religiosas se van a unir y se van a poner en contra del Señor y contra de Cristo, y están empezando. Ustedes, como saben bien, ¿quién es el último que estará en contra de Dios en el final? Es Anticristo, ¿no? Anticristo es enemigo de Cristo, ¿no? Es decir, enemigo de Cristo. Es decir, y el escenario donde va a aparecer este Anticristo ya se está preparando. Estas 3 cosas: religión mundial, unificación de una religión global, economía y política. Y estas 3 cosas nosotros debemos de profundizar más. Los políticos usan la religión y los religiosos usan los políticos. En 1986, el Papa Juan Pablo II de Italia reunió a todos los líderes religiosos y representantes de más de 40 denominaciones de todo el mundo en Asís, ¿no? Que es una tierra que se considera como la tierra santa de Italia, ¿no? Y se celebró una reunión mundial. ¿Para qué? Para la oración por la paz mundial. Es decir, se rezaron para la paz mundial y llevaron a cabo un gran festival también, ¿no? ¿Y quién fue el que estuvo al mando? El Papa. Y luego otros representantes del Consejo Mundial de las Iglesias, ¿no? La CMI. Y todo tipo de instituciones religiosas.
y también y recientemente formado una integración religiosa llamada Eliá, el 14 de junio de 2017, ¿no? Ahora se dice que este año en los Países Bajos, en Ámsterdam, va a haber una ceremonia religiosa para la unificación de la paz. De todos modos, algo inusual está sucediendo. Ustedes como saben, ¿no? Estos movimientos de la integración religiosa mundial, ¿no? Sabiendo que en Navidad no nació Jesús. Pero cuando se trata del 25 de diciembre, los monjes budistas vienen a la iglesia católica y también celebran la Navidad. Y también al revés, ¿no? Hoy en día, ¿no? Es tan amigablemente entre diferentes religiones, ¿no? Ellos mismos dicen, en todas las religiones está la salvación. ¿Cómo puede la verdad unirse con todo tipo de cosas así para hacerse realidad? Solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Y han hecho todo tipo de mentiras. Y han unido todas estas mentiras para crear una gran fuerza. Al fin y al cabo. ¿No? Por eso, vamos a echar un vistazo en Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí, ha caído la gran Babilonia, al igual que cayó la gran Babilonia. Dios, ¿qué quiere enseñar Dios aquí? Que Babilonia es una palabra que se refiere a una fuerza creada por los hombres, ¿no? En lugar del castillo creado por algunas personas externas, ¿no? ¿Qué hay realmente allí? ¿Qué hay realmente allí? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Es decir, es el lugar donde están reunidos todos los demonios. Y se ha hecho habitación de demonios y guaridas de espíritu inmundo. ¿Qué espíritu inmundo? Es espíritu del diablo. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta ave inmunda se refiere al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, ¿no? Catolicismo, judaísmo, cristianismo secular, musulmanes, hinduismo, budismo, todo tipo de religiones primitivas, todo tipo de demonios se reúnen para crear una torre religiosa de Babel. Esta es la llamada integración de la religión mundial, unificación de la religión mundial. Esto es una de las fuerzas que desafía a Dios. Entonces, seguimos en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pueblo mío. No es solo una palabra de advertencia para la salvación de los últimos israelitas, sino también a los cristianos salvos que están viviendo una vida ignorada
y que no saben que están cerca del final. Aquí en inglés, en la traducción de inglés dice, es my people, get out of there, es decir, mi pueblo, salid de ella. Quiere salir de ella. En inglés está escrito de ella, esa mujer caída, mujer adulterada, ¿no? La mujer caída se refiere a las almas adúlteras, ¿no? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si vemos en Apocalipsis, en 18, del 3 al 10, podemos ver la gran ramera, ¿no? Podemos ver esas palabras. La gran ramera se refiere al catolicismo. Es decir, estas iglesias, al fin y al cabo, estas iglesias caídas. Es decir, come out. Salid de ella. Salid de ella. Si vemos en Apocalipsis del 3 al 10, yo lo vi traducido en inglés. Aquí aparece la palabra ella, o sea, mujer, y los pronombres 22 veces. Es decir, se refiere a la ramera, es decir, una mujer caída, ¿no? Adulterada. Y aquí una cosa que debemos que saber también. Hay un problema muy serio que deberíamos de saber, ¿no? Es un lugar en el que están reunidos todos los demonios. Y otro es la unificación o integración económica, ¿no? Están creando un sistema económico en todo el mundo. El bloque de Asia, bloque de Europa, bloque de África, muchos bloques, ¿no? Estados Unidos, antes se hacía previamente localmente, ¿no? Pero en el final se va a crear solo una economía mundial. Integración económica, unificación económica y financiera internacional, ¿no? Dentro de nada, todas las monedas y el dinero físico utilizado en cada país van a desaparecer, van a ser eliminadas y se va a hacer otro plan de integración, seguramente. Y este plan de integración ya está hecho. Ahora se quieren deshacerse del dinero físico, dinero de papel, ¿no? Porque una vez que reciben la marca en la mano derecha o en la frente ya se puede hacer todo, ¿no? Y se termina. Y esta unión económica, unificación económica va a tener lugar. ¿Y después qué es? La unificación política, la integración política. Como excusa, ¿no? Como excusa para buscar la paz mundial va a haber una unión política mundial, ¿no? Si la política no está unida, la guerra nuclear será inevitable, ¿no? Y la crisis económica mundial está sucediendo. Y la única forma de escapar de esta gran crisis económica es establecer un solo gobierno mundial, una sola fuerza política, ¿no? Un dictador es alguien que aparece, ¿no? En un momento en tiempos de pánico económico y agitación política es cuando aparece un dictador, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, hubo en Alemania tuvieron muchas personas con dificultades económicas, pero Hitler apareció como un salvador. Las personas de Alemania se asombraron y dijeron, Hitler, Heil Hitler, ¿no? Este es nuestro salvador. Como si estuviese gobernando, que parecía que estaba conquistando el mundo, pero al fin y al cabo fracasaron, ¿no? Pero la historia es algo que es repetitivo y continúa repitiéndose. Ahora, el plan para establecer un solo gobierno mundial ya está cubierto, ya está muy organizado.
¿Mm? Es decir, porque todas las naciones se unen, ¿no? Es decir, se unen, es decir, proponen planes. ¿Para qué? Nosotros, si nos convertimos en uno, ¿qué no vamos a poder hacer? Vamos a crear un mundo en el que haya paz y vamos a hacerlo así, ¿no? Y otra cosa que debemos de pensar. Este pueblo de Israel es el pueblo que fue elegido por Dios, ¿no? Pero antes de que Jesús viniese, ellos adoraron idolatrías, estuvieron en contra de Dios, y finalmente por estas cosas, por Babilonia, Babilonia arrasó Israel, ¿no? Y llevó de cautiverio a este pueblo de Israel durante 70 años. Derrumbaron todo el templo que fue construido por Salomón. Y eso fue en el 586 a.C. Y después de 70 años, como la promesa que hizo Dios que iban a volver cada uno de los israelitas a Israel, pero ¿cuánto dolor sufrieron estas personas aún así por estas grandes potencias que estaban continuamente molestando y molestando? Por eso, los judíos pensaron y tenían la esperanza de que cuando enviase el Cristo, este Cristo iba a conquistar Roma, iba a independizar Israel cuando Él viniera. Pero el plan de Dios era que Cristo primero muriese en la cruz y resucitase para traer el reino de Cristo aquí en esta tierra, para salvar el alma, para que las personas salgan de la potestad del diablo, ¿no? Para después de preparar ese pueblo, después de haber predicado el evangelio por todos los lugares del mundo. Los israelitas que estuvieron sufriendo por todos los lugares del mundo en el que iban. Pero aunque Israel estaba muriéndose, Dios prometió que iba a restaurar Israel para mostrar que Dios también existe, de que Dios está detrás de todo, ¿no? Ustedes piensan, aunque piensan que los israelitas se dispersaron por todo el mundo y murieron y desaparecieron, ¿no? Cada 2600 años desde la caída del país, en 1900 años después de ser expulsados de la tierra. Los judíos eran tratados como desechos humanos, se escondían en esquinas para vivir, escondían su identidad. ¿Cómo se van a convertir estas personas en un país? Las personas que pensaban que los judíos estaban ya todos muertos habían desaparecido. Pero si vemos en Isaías 1:9, ¿qué está escrito? De que si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir, eso es cierto, ¿no? Porque si Dios hubiera juzgado a todos los israelitas, hubiera hecho desaparecer la raza israelita, ¿no? Pero Dios dejó un poco, porque al igual que tú cortas un poco de una rama, pero al fin y al cabo sale fruto, ¿no? Y si vemos en Isaías 10, 22, 23, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Es decir, esto ya lo hablamos la semana pasada. Es el remanente de Israel, es que regresa a la tierra de Israel todas las personas, ¿no? Las palabras de Isaías que fueron profetizadas de aquí hasta hace unos 2700 años se han hecho realidad. Hasta hace solo unas décadas en nuestro siglo, el 14 de mayo de 1948, Israel se independizó. Y todos los judíos del mundo se reunieron en la tierra de Israel para convertirse en el país más poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está cada vez más cerca el día de que Dios va a juzgar este mundo. La restauración de Israel es la señal más precisa de que la hora del que el Señor va a venir está más cerca. No sabemos la fecha exactamente, pero han pasado 70 años desde la independencia de Israel. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿no? Después de la restauración de la tierra de Israel, nosotros estamos viviendo en esa época y estamos en lo cierto.
Pero los judíos, que fueron pisoteados donde quiera que fueran, por todos los lugares del mundo, y en la Segunda Guerra Mundial, en solo 6 años fueron asesinados 6 millones de judíos. Y ahora, ¿lo que dicen los judíos? Nosotros perdonamos todo esto, pero nunca lo vamos a olvidar. Y en inglés está escrito de forma muy simple, ¿no? En el Holocausto. Forgive, but not forget. Nosotros perdonamos, pero no olvidaremos. Es decir, al fin y al cabo es que no va a perdonar, no puede perdonar. Si tú perdonas, tienes que olvidar, ¿no? Nosotros si perdonamos a alguien y de repente le decimos, otro día le decimos, oye, tú me hiciste, esto no es perdonar porque no has olvidado. Los judíos van a devolver esto. También saben los dos pensamientos judíos, son dos pensamientos que son muy temerosos. Uno es la venganza gentil, es decir, que van a vengarse. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Esa venganza contra los gentiles. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a matar a todo el mundo entero? Eso no es. Y otra idea judía es la unidad mundial. Unificar el mundo y crear un mundo gobernado por los judíos. Hermanos, esto no es una teoría. ¿Cómo va a ser eso posible los judíos? Pero, hermanos, todo está surgiendo y está ocurriendo. El plan para crear un solo gobierno mundial que domine el mundo ya está en marcha. Ustedes todos saben los protocolos de los sabios de Sion. Esto yo lo escuché anteriormente. No sé ni siquiera si existe de verdad o no. Yo tengo este libro yo es que esto lo perdí. Lo dejé en mi librería y se me escapó y no lo pude encontrar, pero lo encontré. Y esto yo la semana pasada lo volví a leer de nuevo. Y en este pequeño libro hay otros libros también que son más gordos. Y yo mientras leí este libro me dio mucho miedo. Fue algo muy aterrador. El 27 de agosto de 1897, los primeros sionistas, sabios de Sion, se reunieron en Basilea. Sionista es el movimiento de cuando los judíos regresan a la tierra de Israel. A eso se le dice primer sionista, ¿no? Y esa reunión fue realizada por los representantes judíos. Esto no es algo creado por un individuo, pensándolo yo así. Y posteriormente se convirtió en un libro a principios del siglo XX. Primero se tradujo por primera vez al ruso, luego alemán, inglés. Se han ido traduciendo a los diferentes idiomas de cada lugar del mundo y las personas leen. Y hay personas que dicen que es raro, que dicen que es el documento más extraño del mundo, ¿no? Y también es un libro que ha causado mucho miedo y ansiedad a muchas personas. Cuando fui al monumento de Holocausto de Washington, en DC en Washington, yo varias veces fui. Este protocolo de Sion, también conocido como el Plan Judío de la Revolución Mundial, se puede decir así. En otras palabras, se puede decir que es el Código Judío de la Conquista Mundial. Y está escrito de que van a conquistar el mundo y que van a llevar a cabo este mundo, y se ha publicado en muchas traducciones diciendo que van a dominar
este mundo y que van a conquistar este mundo. Pero los judíos hicieron un gran esfuerzo en el pasado para deshacerse de este libro, ¿no? También hay judíos que allanaron autos que iban llevando este libro y quemaron esos autos, porque realmente es como secreto, ¿no? Ellos mismos también dicen que esto no es nuestro, pero nosotros leyendo esto es que no hay otra opción de pensar de que realmente es obra de los judíos. Yo para leer todo esto, para leer esto seguramente se va a venir el atardecer. Se tarda unos días, pero pero he pensado que necesitaba leeros un poco de esto, entonces he señalado unas cuantas. Ahora, conforme vaya avanzando el tiempo, os voy a leeros un poco. Y también, después de leer esto no termina, voy a seguir hablando la palabra. Y yo realmente estuve en una gran preocupación de hablar realmente de esta palabra, y yo he pensado realmente, sí tengo que hacerlo. ¿Por qué? Donde está la obra de Dios, está la obra del diablo. La razón por la que murió Jesús en la cruz, después de ser juzgado por los políticos y luego y ser rechazado por los judíos, ahí en ese momento también estaba la obra de Satanás, ¿no? Y todos los apóstoles que fueron perseguidos, fueron martirizados, todo eso es obra de Satanás. Y antes de juzgar este mundo por el juicio de Dios, por último, viene la potestad de Satanás. Es decir, esto se va a convertir así en un día así sin más. Este protocolo de Sion fue creado en 1897 en la primera conferencia sionista, por lo que fue de ahora hasta hace 123 años, ¿no? Esto fue creado hace 123 años y está surgiendo conforme está escrito aquí. Esto es profético, ¿no? Porque lo que está escrito aquí es que va a surgir así, así, así. Y está surgiendo. ¿Qué dicen los judíos? En este protocolo de Sion, por un momento, aquí está escrito como Dios. Aquí Dios nos honró, nos eligió como el pueblo, nos honró como el pueblo elegido y nos distribuyó por todo el mundo. Y debido a ellos no saben tampoco de que por rechazo a Cristo ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Ellos no lo saben. Entonces, ellos han sido perseguidos por todas las personas del mundo, pero a través de ello, Dios, la bendición que nos dará, ese sacrificio que no se puede comparar con nada, el Señor nos lo ha dado a nosotros. Este Dios nos ha esparcido por todo el mundo para llevar a cabo el gobierno mundial. Eso está escrito en este libro, Y para llevar a cabo el gobierno mundial, los judíos no están así sin más quietos. Han hecho ya todos los planes, han hecho ya cosas determinadas, ya han determinado cosas. Y desde ahora hasta 120 años, cuando está ya todo por terminar, todas estas cosas están surgiendo conforme está escrito en este protocolo de los sabios de Sion. Y una de las cosas también, no voy a hacerlo muy largo también, ¿vale? En cuanto termine y en cuanto sea la hora, terminaré. Aquí en el tercer protocolo, si vamos un poco más lejos, los extremos de la serpiente, el símbolo del pueblo judío, se conectará entre sí y se convertirá en una ilusión completa. Es decir, en los extremos el símbolo del pueblo judío es serpiente, ¿no? Serpiente es realmente el demonio. Una cabeza y una cola, ¿no? Y un círculo. Ustedes saben que los masones, los frimasones, ¿no?
e Illuminatis, ustedes saben, es una combinación secreta subterránea más aterradora del mundo para establecer un solo gobierno mundial. Yo también tengo que deciros un par de cosas sobre esto, y aquí habla también de los masónicos. Pero por cierto, los masones, estos masones, fremasones, ¿no? Se refieren como albañil, ¿no? Albañiles que caminan libremente, ¿no? Freemason, free es como gratis, y la palabra masón es de albañil, ¿no? Los pirámides de Cristo, ¿no? Las pirámides de Egipto fueron todas construidas durante 400 años por los israelitas, ¿no? ¿Saben quién hizo esta pirámide? Fueron los judíos, ¿no? Y también dentro de la historia de Egipto, en ningún momento se pagó ni nada. ¿Quién fueron los esclavos de aquí? Se refiere al pueblo de hebreos, es decir, a los judíos. Y cuando los judíos construyeron el templo de Salomón y otros templos, ¿no? Cuando construyeron el templo, lo construyeron con piedras. Ellos hacían las piedras, las cortaban, las hacían bien, ¿no? Las hacían milimétricas, ¿no? Para construir este templo, sin huecos. Es decir, cuán elaboradamente no fue tallada y apilada la piedra. Es decir, los gentiles no tenían esa habilidad. Así que mientras fueron perseguidos por todos los lugares del mundo, también eran elegidos como técnicos de apilamiento de piedras, albañiles de apilamiento de piedras, y han estado por todo el mundo vagando. Pero ellos, mientras iban avanzando, iban amontonando estas piedras, ellos dijeron, vamos a cobrar todo esto. Y es la masonería, lo que se creó, esta organización secreta clandestina. Y tengo que hablar sobre la masonería de nuevo. Aquí hay una brújula y un triángulo utilizado por estos masones. ¿Ustedes han visto algo así? Son unas oraciones que están apareciendo. Yo cuando fui al edificio de Rockefeller Center en Nueva York, vi delante de ese edificio, vi una persona sosteniendo un compás. No es una brújula, perdón, un compás. ¿Qué es un compás? Ustedes cuando coges un compás y gira, ¿no? Es decir, es un círculo, es decir, esto significa que va a dominar el mundo. Que va a dominar el mundo. Y el plan que propusieron ellos de dominar el mundo se está llevando a cabo. Aquí, en lo que he leído antes, es que el símbolo de los judíos, es decir, la cabeza de la serpiente y del círculo, ¿no? Y se convierten en un anillo, ¿no? Se convierte como un anillo, ¿no? Y cuando se realice esto, todo el imperio europeo tendrá sueño con fuertes poderes y no podrá hacer nada. ¿Pero solo Europa? No. Si la serpiente te rodea y te aprieta, no puedes hacer nada, ¿no? Hay un libro, ¿no? Hay un libro que es titulado con un nombre especial aquí en coreano, que es Estrangúlate con el dinero, ¿no? Y fue escrito por el profesor Hong Ji-yong en Corea. Y realmente esto, al fin y al cabo, leyendo esto, aprendes de que no hay ningún poder más poderoso que los judíos en cuanto a la economía, en el dinero, ¿no? Ustedes saben que Bill Gates es rico, pero Bill Gates es judío, por supuesto. Y Rockefeller, en los Estados Unidos ahora, el poder de la familia de Rothschild. Y en Europa, ¿no?
No se puede ni siquiera ni calcular el poder, es decir, todo el dinero que tienen, ¿no? Yo fui en Google vi que ni siquiera se podían calcular la propiedad, todo el dinero que tenía. Entonces, en monedas coreanas son unos 50.000 billones de won, es decir, no pueden ni siquiera calcularlo bien, ¿no? Es decir, con el dinero van a estrangular a las personas, es decir, al fin y al cabo será esto. Y los políticos están atrapados en ese poder. Hay otro dicho. Hemos convertido al Estado no judío en una agitación. Con solo un poco más, los disturbios y la ruina sucederán en todas partes. Es aterrador, ¿no? Y si sigo leyendo detenidamente, se va a pasar la hora. Y nosotros, aquí otra cosa que está escrita, nosotros provoquemos una crisis económica mundial con el poder de cada conspiración y el dinero que tenemos y arrojando a las hordas de trabajadores por las calles de Europa. Estas personas derramarán la sangre de aquellos que han sido envidiados desde la infancia por su ignorancia y saquearán las propiedades. Esta es la crisis económica y luego los numerosos disturbios que van a seguir en este mundo, ¿no? En Estados Unidos ahora mismo es inusual esto, ¿no? Y estamos siguiendo el tercer protólogo. La libertad hace que la sociedad luche contra todo poder. También resiste los poderes de la naturaleza y de Dios. Los judíos, para engañar a los gentiles, ese título, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Lo que dicen estas personas es que la libertad se puede decir con las palabras, pero pocas personas pueden usarla. Si tú liberas a una bestia en el zoológico, a ver qué pasa. Aquí la libertad es resistir a la naturaleza y a Dios. Es decir, esta libertad, igualdad, fraternidad, al fin y al cabo esto es una hipocresía hecha para engañar a los gentiles. Aquí hemos hablado un poco sobre hemos hecho una pequeña charla sobre los masones. Y luego, incluso en cualquier país, no podemos concluir ni siquiera un pequeño acuerdo sin nuestro consentimiento oculto, ¿no? Nuestros profetas nos enseñaron que fuimos elegidos de Dios para dominar el mundo entero. Y nosotros, para llevar a cabo esta misión, Dios nos ha dado talentos celestiales. Y también han escrito versículos de la Biblia, ¿no? En Proverbios 8:15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Esto se refiere a Jesucristo. Este contenido es de Jesucristo, pero los judíos dijeron que Dios les dio esta sabiduría para dominar el mundo, para gobernar el mundo. Existen cosas así. Esto es un libro que compré hace 40 años y ahora está muy viejo y está muy caído todas las hojas, ¿no? Lo compré en 1980.
este dominio internacional tiene lugar sin deliberadamente golpear y derrotar a las naciones del mundo, sino encerrándolas y estableciendo la soberanía. Creemos un monstruo llamado gobierno transnacional en lugar de actuar como gobernante. Las manos de esta organización internacional y transnacional se extenderá en todas las direcciones para formar una organización poderosa y todas las personas tendrán que estar subordinadas a ellas. Este es el quinto protocolo y en el sexto protocolo indefinidamente lograremos el monopolio de una gran economía. Este monopolio será tan rico que los activos no judíos estarán sujetos a nuestro monopolio. El día después del pánico político, todas sus propiedades serán absorbidas por el torbellino de nuestro monopolio. Estas cosas son realmente espeluznantes, ¿no? Temerosas. Pero esto no es una historia de alguna persona loca, sino que esto se está promoviendo ahora mismo, ¿no? Y también en la séptima legislación o protocolo, si hay una nación que quiere rebelarse contra nosotros, pronto haremos la guerra contra ellos. Si te opones a las fuerzas judías, va a surgir una guerra. Y si aún así va a seguir oponiéndose, va a haber una guerra mundial. Luego, tengo que hablar también otras cosas. Cuando tenga más tiempo y tenga más oportunidad, ustedes también está bien que leyesen esto, ¿vale? También está escrito esto. Eliminemos cosas como las fronteras, las religiones, los lazos del gobierno que causan combates eternos y restablezcamos la paz y el bienestar. ¿Qué podemos hacer con este gobierno o asamblea nacional? Ven, Rey de las Fuerzas, para unificarnos y rescatarnos a todos. Hay otras cosas también, pero aquí nosotros cuando tengamos problemas no podremos solucionar las cosas, entonces nos gobernarán a todos nosotros y nosotros gritaremos de que queremos que nos salven, Rey del mundo, unirnos y que nos salven a todos. Es decir, no podemos vivir más bien, no podemos cambiar esto. Es decir, al fin y al cabo toda esta política y todo este mundo se va a derrumbar todo. Entonces, es decir, va a surgir alguien con la respuesta y la solución. Una persona que va a liderar esto. Llevar a la gente a este grito, como saben los militares, lleva mucho tiempo de trabajo, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Y aquí nuevamente para hacer que la gente enfrente el odio, la lucha, la deficiencia, el hambre, tropezar con el contagio de los villanos y eventualmente llevarlos bajo el control de nuestro poder financiero. Madre mía, ¿han escuchado esto? Es decir, se odian y luchan entre sí, se vuelven deficientes, se enfrentan ante el hambre y mueren de hambre.
Es decir, todos son como villanos, ¿no? Tropezar con el contagio de villanos. ¿Qué es esto? Epidemia, ¿no? La epidemia de los villanos se convierte en una epidemia muy, muy malvada. ¿Y cómo está escrito estas cosas aquí? Pero ahora, por cierto, en el año 2015, Bill Gates dijo estas palabras. En el futuro va a haber algo más aterrador que las armas nucleares. Y esto es una gran epidemia terrible en el mundo. Y después de unos años, comenzando desde el año pasado, o sea, y ha llegado está pasando hasta ahora, ¿no? No solo las personas mueren, sino que realmente el objetivo principal para esto es crear una crisis económica global. Muchos de los aviones están parados en la pista. Las fábricas también están paradas. Está todo parado, no se sabe cuándo va a resurgir todo. Ahora Bill Gates ha renunciado a su trabajo y ha dicho que va a hacer, y está listo para hacer otra cosa. ¿Y qué es? Después del post-corona vendrán generaciones que tendrán una era de control diferente a la anterior. Se establecerá el gobierno único más fuerte del mundo. Y yo digo esto así. Ahora si dicen no se reúnan, no se pueden reunir en las iglesias, no hagan negocios, no se puede hacer negocios, cierra la puerta del hospital y se cierran las puertas del hospital, cierra los colegios y se cierran los colegios, ¿no? Esto ustedes lo pueden escuchar bien, pero ahora, dentro de nada, no van a poder hacer lo que ustedes quieran. Es decir, con este gobierno de ahora no se puede hacer nada, no se puede llevar a cabo nada. Es necesario un nuevo orden económico, un nuevo orden político, un gobierno mundial único. Si esto al fin y al cabo te va a llevar a vivir bien y te va a traer la paz, y es que es realmente lo que quieres. Este secreto que ha estado oculto durante mucho tiempo y ahora se está revelando poco a poco en nuestro tiempo. No está muy lejos. Y nosotros realmente estamos viviendo en un momento, en un siglo aterrador, y estamos muy seguros de que estamos viviendo en este último siglo, ¿no? Está escrito en 24 partes. Yo no sé si la semana que viene seguiré hablando sobre este tema, pero yo escribí hace mucho. Guardé uno de los documentos muy importantes aquí en un profesor llamado Arnold Toynbee. Hay un libro que escribió, es una persona famosa, ¿no? Que se llama El Mundo y el Oeste. Tiene entre 181 y 82 páginas, ¿no? Y dice, la humanidad debe establecer inmediatamente un gobierno mundial y si no hacen esto, se pone en peligro de muerte la humanidad. Y esto es debido por retrasar el fracaso, por retrasar el gobierno mundial. Un solo gobierno mundial. El hombre no quiere que nadie termine, por lo que la humanidad debe hacer lo que este mandamiento ordena al hombre. ¿Qué es este mandamiento? Es decir, este mandamiento, es decir, de establecer el gobierno mundial. En cualquier caso, nosotros estamos viviendo en un momento muy aterrador. Van a surgir cosas aterradoras que nosotros ni siquiera hemos imaginado. Y estas cosas van a ir apareciendo y nosotros con nuestros propios ojos lo estamos viendo. Cada vez el escenario donde va a aparecer el anticristo se está preparado. Hermanos, tienen que estar atentos. Yo esto no lo hago para meteros miedo, sino porque estoy preocupado, porque tenemos que estar despiertos.
y no soñar de cómo vamos a vivir bien, un poco mejor, sino que vamos a pensar en cómo hacer adecuadamente nuestra vida en fe y cómo estar ante el Señor que vendrá pronto. Vamos a buscar un momento Salmos, vamos a volver otra vez a Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es decir, que se unen, estos príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Dónde está el plan de Dios? Vamos a nosotros establecer nuestro plan. Entonces, el que mora en los cielos se reirá. Cuando se hizo la torre la torre de Babel, Jesús vio así y como que se rió, ¿no? Y si soplo se va a volar todo. El Señor se está viendo, ¿no? Ha visto ya el plan de los humanos y el Señor Dios se ríe de ellos, se burlará de ellos. Necios humanos, ¿no? Humanos necios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y ahora, para seguir hablando, el tiempo se me va a pasar. Entonces yo voy a seguir hablando de esta palabra la siguiente semana. ¿Qué es la obra que está haciendo Dios? Dios verá esto y se reirá. Necios, humanos necios. ¿Por qué hacéis estas cosas vanas? ¿Por qué hacéis cosas que ni siquiera pueden surgir? No se puede desafiar contra Dios, porque vendrá el terrible juicio de Dios. Si vemos al final, los quebrantarás con vara de hierro. Si Dios te quebranta con vara de hierro, es decir, todo se rompe. Como una vasija de alfarero, si se rompe, si se desmenuza, no se puede arreglar, ¿no? Es decir, esto se refiere a que después del juicio no hay oportunidad. Es decir, no hay oportunidad. Nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos y está muy claro. Y nosotros tenemos que ahora hacer nuestra misión. Yo hablé un poco. Hasta ahora los seminarios han parado. El retiro de primavera también se ha parado. Y los retiros para el Evangelio, para predicar el Evangelio, ha estado parado, pero ahora poco a poco estamos surgiendo otra vez de nuevo. Y el 15 de junio del próximo mes está programado hacer el seminario. Y vamos a hacerlo según lo programado, ¿no? Ahora la política del gobierno no obliga a controlar esto, pero sin embargo, ahora nosotros deberíamos de hacerlo usando máscaras o como hoy, espaciados, ¿no? Respetando la distancia, y nosotros tenemos que hacerlo así, ¿vale? Y bueno, hay personas nuevas que estarán asustadas por este corona, ¿no? Las personas que quieran venir, ven. Pero tienen que venir, por favor, las personas que están cerca suya, la gente de su alrededor, hagan sus planes para poder reunir a estas personas y poder traerlas aquí a este seminario de la Biblia. Planifiquen de cómo pueden evangelizar a esas personas. El resultado déjenselo en manos de Dios, pero nosotros tenemos que orar y tenemos que obrar por esto. Y tienen que saberlo. Hermanos, ¿van a evangelizar todos? Vamos a echar fuerte, vamos a poner todas nuestras fuerzas. Y el retiro de verano, nosotros tenemos pensado en empezar desde mediados de julio hasta finales de agosto. Y he pensado en llevar a cabo este retiro y estamos pensando en los métodos que podemos hacer. Nosotros que hemos construido un gran salón nuevo, ¿no? Y lo hemos utilizado el año pasado solo una vez, ¿no? Entonces podemos decirle a Dios,
Dios, mira que cómo después de haber creado este gran salón para utilizarlo al fin y al cabo, para la obra de Dios, y en México también han hecho un gran lugar de retiro. Y, pero debido a todo este coronavirus se ha parado. Pero el Señor, yo sé que el Señor nos va a dar otra oportunidad. Venga, vamos a poner todos nuestros granos de pan. Si vemos en Salmo 91, 6, 7, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El Señor nos ayudará, ¿no? Ustedes lean, por favor, Salmo 91 y cojan un poco de valor. No teman. Sean valientes. El resultado déjeselo a manos de Dios. Nosotros tenemos que llevar cuidado con lo que hacemos también, ¿no? Y otra cosa, debido a este coronavirus, muchas iglesias en todo el mundo no solo están teniendo desafíos en fe, sino que hay demasiadas personas que están pasando dificultades en sus vidas. Incluso aquí en Corea hay muchas dificultades también, pero aquellos que están entre los países más pobres no tienen nada para comer. Entonces, en este momento yo pienso que tenemos que ayudar a estos países extranjeros, ¿no? Nosotros tenemos 75 países extranjeros, ¿no? Esparcidos. Y nosotros, conforme podamos, vamos a ayudar, ¿no? Para la pobre iglesia judía en Jerusalén, los gentiles enviaron alivio, ¿no? Como está escrito en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros... bueno, el pastor está hablando ya una forma para cooperar, ¿no? en esta donación para los países, sobre todo que están pasando dificultades. Y... es decir, una donación, ¿no? Una subvención, ¿no? En los países, ¿no? En otros países te dan subvenciones, pero eso ocurre en países buenos, pero y seguramente aquí hayan hermanos que estén recibiendo también esta subvención. Si les parece muy difícil mantenerse para donar, pues hagan lo que puedan, hermanos. Pero si participasen en esta subvención para ayudar a los hermanos y hermanas que están pasando dificultades en el extranjero. Así que me gustaría que participasen todos. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Tú que nos salvaste en estos últimos tiempos y estamos esperando ya tu venida, Señor. El resto de nuestra vida, Señor, te pedimos que podamos vivir bajo tu gloria, bajo tu voluntad. Señor, también te agradecemos porque nos has guiado hasta ahora, hasta aquí. Y en estos últimos tiempos, Señor, nos has hecho entender palabras que realmente nos estás avisando en estos últimos tiempos. Señor, te pedimos de que nos enseñe los cristianos cómo tenemos que obrar, de que estemos despiertos y que estemos velando para vivir como un cristiano verdadero, y que podamos confiar en ti, tener ese valor y valentía para poder predicar este evangelio como la última oportunidad para llevar a esas almas que aún no te conocen y que reciban la salvación, para llevar a cabo esta gran obra, Señor, para que podamos llevar a cabo el seminario de la Biblia, para que podamos llevar a cabo también el retiro de verano. Señor, todo esto te lo confiamos en ti y para que se pueda llevar a cabo tu obra, Señor. Te pedimos de que estés con nosotros, todo lo demás te lo confiamos en tus manos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.